Hola a todos, soy Joaquín Piquer y bienvenidos a mi canal. Como comenté en el video anterior, esta vez voy a hablar de John Hutchinson, que es un investigador independiente de Vancouver, Canadá, especializado en fenómenos electromagnéticos. Este hombre, John, en el año 2006 hizo una réplica lo más exacta posible del Arca de la Alianza y la puso en funcionamiento. Aquí voy a explicar cómo sucedió esta historia y qué pasó cuando la puso en marcha. Espero os guste. John Hutchinson es un investigador independiente, especializado en fenómenos electromagnéticos, como comenté hace un rato. Vive en Vancouver, Canadá, y ha hecho pues muchos avances relacionados con la antigravedad, energía libre y una pila inventada por él que según es de cristal. Bien, él realiza todos sus experimentos con materiales que compra de segunda mano, de excedentes del ejército, y lo tiene todo en su casa puesta de una forma muy caótica, como a veces sale en los documentales del Discovery Channel. En 1979, haciendo experimentos con equipos de alta tensión, sorprendentemente vio un efecto de levitación cuando una herramienta le rozó el hombro en la parte de la espalda y vio que estaba levitando. A ese fenómeno con el tiempo se le llamó efecto Hutchinson, que luego reprodujo en varias ocasiones, pero le cortaron, digamos, el presupuesto y el proyecto por motivos que ya sabemos que son políticos y militares. Él descubrió cómo las frecuencias fundamentales pueden proteger la gravedad. Cuando sus bobinas de Tesla, un generador electrostático y otro equipo crean un campo electromagnético complejo y las piezas de metal empiezan a levitar. Él consiguió las frecuencias para usar, para usarlas para conseguir la antigravedad. Y ahora vamos a ver la historia de cómo John se metió en el proyecto de Discovery Channel de reproducir el arca y ponerla en marcha. En el año 2004, Discovery Channel contrató a Bruce Burks de la productora Blue Book Films para hacer un documental sobre el Arca de la Alianza. Este documental nunca se llegó a emitir y ahí reprodujeron un Arca de la Alianza, la pusieron en marcha y se empezaron a ver distintos fenómenos. Este documental pues se perdió y John Hutchinson, 2 años más tarde, removiendo material de excedentes del ejército que lo compraba de segunda mano, encontró por casualidad o no este film, este reportaje. Él lo vio, se vio pues apasionado por lo que vio en ese documental y decidió reproducirlo él con los conocimientos que tiene fielmente, otra vez el arca, pero hecha por él. Entonces él se puso en contacto otra vez con Bruce Burks para repetir otra vez, para hacer otro documental y documentar paso a paso cómo construye el arca de la Alianza desde cero, paso a paso, documentado, hasta que lo ponen en marcha. En la cinta original, que no está en ningún lado, no está visible para el público, se mostraron seres angelicales de luz que vestían lo que parecían ser unas túnicas, que entraban y salían de un portal que se encendía del mismo arca, que era como de plasma entre los querubines. Y uno de los orbes que se muestra en la imagen que voy a mostrar ahora es lo poco que se vio y lo poco que se tiene documentado. John Hutchinson vio que una hora completa de estos seres que salieron del arca, en realidad en el film se editó para que solo salieran durante 60 segundos, pero él llegó a ver la hora completa.
Este segundo documental sí se puede ver completo en la página de John, que luego pondré en enlace tanto en el blog como aquí en el vídeo. Pero las imágenes que salen son mínimas, dura muy poco tiempo. Pero lo bueno del vídeo y de la página de John es que sale un manual paso a paso para que cada uno, con su propio presupuesto, se lo pueda construir y reproducir. Esta segunda versión del arca, porque la primera fue robada, consta en su interior de dos bobinas de Tesla enroscadas de manera opuesta que tiene la capacidad de sumarse como una radio antigua. Tiene un efecto electrostático, se forman relámpagos que alcanzan aproximadamente los 6 pies más o menos desde cada águila de bronce macizo, ya que aquí no se utilizó oro por obvias razones de presupuesto, pero se sustituyó el oro por el bronce. Una de las hipótesis de John es que quizá lo que se conoce como elixir de la vida o la piedra filosofal pudiera ser una frecuencia. Localizar esa frecuencia y usarla te daría ese elixir de la vida, esa vida eterna, ese rejuvenecimiento, esa vitalidad y convertirte prácticamente en un ser inmortal. Otra conclusión a la que llegó John es que la clave está en poder manipular el efecto Casimir. El efecto Casimir, explicado de una forma simple, consistiría en que dos láminas metálicas pulidas como si fuera un espejo, ya sean dos láminas de cobre, dos láminas de aluminio, dos láminas de oro, pero pulidas como si fuera un espejo o simplemente dos espejos, a una distancia muy corta una de la otra enfrentada a los dos, en un espacio donde hay vacío, se crea un campo de atracción que no es gravitacional. Estos espejos reflejan todo el espectro de frecuencias electromagnéticas que existen al mismo tiempo y reflejan fotones virtuales que a la vez se convierten en fotones reales. Bueno, dicho esto, este campo de atracción que se crea de la nada es el efecto Casimir. Y John Hutchinson decía que si se puede modificar o alterar el efecto Casimir, se podía crear también un efecto de repulsión, creando así la antigravedad. En el diseño del arca, tal como lo describe la Biblia, pues en la parte interna, que no deja de ser una caja de forma rectangular, estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. Por lo tanto, era como una caja de espejos de oro. Por lo tanto, ahí en un vacío se podía crear este efecto y es el que John quería reproducir añadiéndole también lo que sería estas bobinas de Tesla. Y en la página de John Hutchinson él afirma que sí consiguió ese efecto, lo consiguió grabar y en su página pone 2 o 3 fotografías, lo que pasa que no se ven muy detalladamente y tienes que echarle un poco de imaginación para poderlo ver. Pero él dice que consiguió ese efecto, consiguió activar ese arca que él fabricó y también los cámaras que estaban grabando también vieron unos seres que ellos interpretaban como si fueran ángeles o seres angelicales que salían entre los dos querubines, que en el caso de John puso dos águilas, pero da lo mismo, es simplemente los dos polos que estaban ahí opuestos que formaban como una chispa electrostática. Esa chispa electrostática es el agujero del portal, para que nos podamos entender. Y de esa chispa, de ese portal, salieron esas entidades y esa energía que venía de otra dimensión. Bien,
Entonces nos podemos preguntar qué es exactamente el arca y para qué servía. Evidentemente era algo más que una radio. El arca era como un portal que se abría mediante energía electrostática que permitía de alguna forma abrir como quien abre el grifo de una fuente a esa cantidad de energía etérica a la fuente original, y esa cantidad de éter que se concentraba en ese punto, en ese portal, se podía modular a través de las frecuencias y hacer con esa energía lo que uno quisiera, ya fuera por cuestiones de salud, cuestiones de regeneración. Se podía usar como un arma, se podía usar para todo lo que uno quisiera. Y bueno, y dejo ahí este vídeo. Evidentemente, en aquella época la modulación de frecuencias, según lo que he investigado, se hacía a través del sonido de las trompetas que se usaban en cada ritual, y quien conozca la frecuencia de los sonidos de esas trompetas y de qué forma las tocaban, pues tiene una pieza importante de este puzzle de cómo funcionaba el arca. En próximos vídeos iré profundizando más sobre este tema y nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.